Muy buenos días. Agradecemos a todos ustedes su asistencia a esta tradicional cátedra inaugural del Departamento de Filosofía, que en esta ocasión pues tenemos más programas que comienzan a integrarse en el departamento, nuevos programas educativos. La maestría de estudios filosóficos pues es una de las principales promotoras de este tipo de actividades, donde se realiza gran parte de la investigación. También la recientemente creada maestría en bioética, también he estado trabajando en estas actividades, y muy especialmente queremos dar la bienvenida a todos los estudiantes de primer ingreso de la licenciatura en filosofía, para quienes se ha pensado más particularmente la realización de esta conferencia inaugural, que amablemente tendrá a bien compartir con nosotros el doctor Alfonso Muñoz Corcuera, profesor que está haciendo una estancia doctoral desde hace unos meses aquí en Guadalajara, particularmente en el Departamento de Filosofía, y de una manera muy gentil ha compartido sus experiencias, sus conocimientos, sus investigaciones particularmente con la maestría en estudios de filosofía, donde quiero agradecer la presencia del doctor Diego Ortiz, quien es el coordinador y que ha colaborado fuertemente para que las investigaciones en torno a los problemas de la identidad personal que se han estado trabajando se lleven a cabo. Bueno, antes de iniciar quiero agradecer la presencia de los que me acompañan aquí en la mesa. Quisiera iniciar con la maestra Nayeli Hernández, profesora del Departamento de Filosofía y del Posgrado, quien ha sido también impulsora de que se pueda realizar esta asistencia. También agradezco la presencia del doctor David Carvajal, el director de la División de Estudios Históricos y Humanos, que le pediremos en un momento que pueda dirigirnos un mensaje, y también la presencia del doctor Alfonso Muñoz Corcuera, que en un momento más lo presentará la doctora Nayeli y que va a dictar la conferencia. Bueno, para avanzar en este evento, quisiera pedirle al doctor David Carvajal que tenga bien dirigirnos algunas frases. Buenos días, muchas gracias, doctor Cuauhtémoc, jefe del Departamento de Filosofía. También agradezco aquí la presencia de la maestra Nayeli Hernández y por supuesto de nuestro conferencista inaugural, el doctor Alfonso Muñoz, quien nos impartirá una conferencia muy interesante, encontrándonos a nosotros mismos los problemas de la identidad personal. Estas cátedras inaugurales fueron pensadas para darle la bienvenida a los estudiantes de primer ingreso y a los estudiantes de los diferentes semestres que inician clases, pensando en poner en contacto con ustedes académicos destacados que les compartan sus reflexiones, sus hallazgos sobre alguna temática en particular. En nuestra división contamos con 5 departamentos y diferentes licenciaturas en las que tenemos esta sana costumbre de iniciar nuestro ciclo con conferencistas que nos compartan y que nos invitan a reflexionar. Como ustedes saben, en 1957 se fundó la Facultad de Filosofía y Letras. No existía. Quienes querían estudiar filosofía, letras o historia debían de irse a la Ciudad de México, solicitar el apoyo de familiares o trabajar para poder cumplir su reto. Cuando planteaban que querían estudiar filosofía, los padres no generalmente brincaban de alegría y felicidad. Entonces, ¿cómo es que te voy a pagar? Y además para que vayas a estudiar filosofía, letras o historia. Ese fue el caso de Agustín Yáñez, que quería estudiar letras, pero no existía la facultad de la Universidad de Guadalajara. Entonces, cuando dijo que quería estudiar, le dijeron, te apoyamos, pero no letras. ¿Y qué creen que estudió? Derecho. Pero seguía escribiendo y regresó. Siendo gobernador del estado, puso la iniciativa de fundar la Facultad de Filosofía y Letras en 1957. Se inauguró el 5 de febrero.
100 años después de la Constitución del 57. Y cuando le preguntaron, oiga, ¿por qué y para qué abrir una facultad de Filosofía y Letras? Y la respuesta me parece genial, y yo creo que nos habla de una persona que se encontró a sí mismo y resolvió algunos problemas, ¿no? ¿Por qué, señor gobernador, por qué abrir una facultad de Filosofía y Letras? Dice, porque quiero y porque puedo. Yo creo que es una respuesta genial, de la que somos beneficiarios muchos de los que estamos aquí y de que hemos recibido una formación en el área de humanidades. Se ha seguido trabajando, se ha seguido avanzando. Después de la licenciatura se consideró fundamental seguir abriendo posgrados en filosofía, en historia, en letras. Tenemos también doctorados, tenemos aquí las mejores condiciones para recibirlos, una planta de profesores del mejor nivel. Estamos construyendo un nuevo campus en Belénes, más moderno, y todavía aquí tenemos muchas de nuestras licenciaturas. Lo que ya se cambió para allá, en buena parte, son los posgrados. Y yo estoy muy contento de estar aquí esta mañana compartiendo con ustedes, con nuestra comunidad de filosofía, esta cátedra inaugural. Sean ustedes bienvenidos. Los que están empezando su formación en filosofía tomaron una decisión trascendente junto con sus demás compañeros, que estoy seguro que les marcará el resto de su existencia y les dará las herramientas para que ustedes se encuentren a sí mismos y puedan llevar a cabo día a día lo que los hace ser personas pensantes, inteligentes, abiertas, dialógicas y comprometidas con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y tolerante. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar voy a permitirle pedirle a la doctora Nayeli que presente a nuestro invitado. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias al jefe del departamento y de la división. Bueno, les voy a presentar brevemente a nuestro invitado. Alfonso estudió la licenciatura en Teoría de la Literatura y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró por esa misma universidad en Filosofía en el 2013. Además, ha trabajado como investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y como investigador visitante en el Departamento de Filosofía de Georgia State University. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y realiza una breve estancia en nuestro departamento. Además dirige la Escuela de Escritura Central y se dedica a la investigación y a la docencia universitaria. Sus investigaciones giran en torno a la problemática de la literatura y la identidad, prestando especial atención a nuestra relación emocional con los personajes literarios. Tiene diversos trabajos publicados en libros y revistas internacionales. Bueno, bienvenido, Alfonso, te cedo la palabra. Muchas gracias, Nayeli, por la presentación y por haberme invitado para poder estar aquí. Quería agradecer también al doctor José Mayorga y al doctor David Carvajal, que ya nos abandona. Bueno, pues por darme la ocasión de estar aquí y de impartir esta pequeña conferencia inaugural sobre el tema al que más me he dedicado en mi carrera investigadora, que es el tema de la identidad personal. Decía Nayeli en la presentación, ¿no?, que yo estudié literatura y después gravité hacia la filosofía y he trabajado bastante también en la relación entre literatura y filosofía, y mi interés en la identidad personal llegó a través de mi interés en la literatura. Porque mucha de la investigación que se hace en identidad personal en determinados contextos filosóficos se hace a través de lo que se conoce como experimentos mentales, ¿no? Pues, ¿qué sucedería si
utilices una máquina de teletransporte. Entonces, yo recuerdo empezar a leer un libro pues, muy famoso, ¿no? Que a lo mejor en alguna asignatura les han pedido que se familiaricen con él, que es Razones y Personas, de Derek Parfit. Empezar a leerlo, y bueno, es que esto es el resumen del argumento del Vengador del Futuro, ¿no? Entonces como que empecé un poco a interesarme por el problema de la identidad personal, por cómo me permitía acercarme a determinadas obras de ciencia ficción. Luego por cómo va evolucionando, ¿no? la vida académica, ¿no? y la carrera intelectual de cada uno. Me alejé un poco de este primer interés más lúdico en el problema y tengo ahora una aproximación un poco más, no sé si decir rigurosa, un poco más seria, un poco más centrada en el problema filosófico más que en la extensión hacia la literatura. Aunque, como veremos, ¿no? Este es el principal tema de mi conferencia de hoy, no es tan fácil hacer una distinción dentro de la investigación en identidad personal, porque el problema de la investigación en identidad personal, ¿no? Que normalmente se llama como el problema de la identidad personal, es que no hay un problema de la identidad personal, sino muchos problemas de la identidad personal. Y más allá, no solo es que haya muchos problemas, sino que en el fondo parece que deberían ser un único problema que no acabamos de saber plantear. Si se acercan, ¿no? a cualquier libro, ¿no? sobre el problema de identidad personal, lo buscan en la biblioteca, el catálogo, y dicen, pues me interesa el problema de identidad personal, voy a ver qué encuentro. Van a encontrar decenas de títulos sobre el tema de la identidad personal. Y a poco que seleccionen 3 o 4, ¿no? Empiecen a leer, van a tener una sensación extraña, ¿no? Y es la sensación no de que estén hablando, o sea, de que no tienen nada que ver unos libros con otros, no por el hecho de que presenten teorías opuestas, sino porque parece que no están hablando de la misma cosa, ¿no? El problema de la identidad personal interesa desde muchos ámbitos distintos y desde esos ámbitos se aproximan al problema de una manera que no tiene mucha relación, ¿no? o mucho conocimiento de lo que se está haciendo desde otros campos, ¿no? Entonces, si hiciésemos una pequeña encuesta, ¿no? de qué intuiciones, ¿no? de a qué les suena esto del problema de la identidad personal, pues, seguramente ya aquí empezarían a salir estas distintas tensiones, ¿no? y estas distintas concepciones o aproximaciones al tema, ¿no? Muchos de ustedes seguramente pensarían que el problema de la identidad personal tiene que ver con esa sensación subjetiva que tenemos de ser únicos, ¿no? de ser un individuo único en el mundo, diferente de los demás, ¿no? y que mi identidad es lo que me diferencia de los demás, ¿no? En este sentido, nos estaríamos acercando a una concepción psicológica de la identidad, ¿no? Casi lo que los psicólogos hablan como autoconcepto, ¿no? de cómo los adolescentes empiezan a construir su identidad, ¿no? a partir de sus experiencias, con las identificaciones con los grupos, etc. Otros pensarían, ¿no? en una concepción de la identidad más cercana a la sociología, ¿no? Esta identificación con los grupos llevaría como a la identidad colectiva, ¿no? En qué consiste, ¿no? el hecho de ser mexicano, o el hecho de ser adolescente, o ser millennial, o el hecho de ser, ¿no? cualquier cosa de estas etiquetas que nos adscribimos según el grupo social en el que nos movamos, ¿no? y podrían pensar que la identidad personal va por ahí. Algunos de ustedes, a lo mejor más metafísicos o más lógicos, ¿no? Dirían, no, es que la relación de identidad es una relación lógica que tiene una serie de propiedades como son la simetría y la transitividad. Entonces el problema de la identidad personal debe tener que ver con cómo esta relación lógica se aplica a las personas, ¿no? Lo cual va a ser por donde voy a empezar mi conferencia, ¿no? Que luego nos iremos moviendo hacia otros lugares. Otros de ustedes a lo mejor tienen una mentalidad más práctica, ¿no? y piensan casi de una manera policial. Bueno, es que la identidad, ¿no? pues tiene que ver con cómo identificar a las personas, ¿no? cuáles son los mecanismos adecuados, ¿no? si las huellas dactilares, ¿no? o si los números de identificación, el ADN, ¿no? cómo podemos saber que una persona es la misma, ¿no? mediante estas maneras prácticas, ¿no? Lo podemos denominar como los criterios de evidencia de la identidad, ¿no? Cómo sabemos que alguien es la misma persona. Entonces, todos estos distintas concepciones, en principio, ¿no? tal y como les estoy enunciando, no parecen tener mucho que ver entre sí. Es decir, un policía que está preocupado por
cómo identificar al asesino, ¿no? Y tiene una muestra, una huella dactilar, no le interesa demasiado el problema metafísico de en qué consiste ser una persona y cuáles son los criterios de continuidad a lo largo del tiempo. No le interesa tampoco demasiado esa sensación de subjetividad que el criminal pueda tener de sí mismo. No, lo único que le interesa es saber identificarlo. Al psicólogo que está preocupado por el autoconcepto, ¿no? Y cómo construimos esa identidad, pues no le preocupa tampoco demasiado las relaciones lógicas, ¿no? De si esta es una relación simétrica y transitiva. Sin embargo, al mismo tiempo, a pesar de que son tendentes distintas, no son totalmente independientes. Es decir, si un policía interesado en capturar a un criminal no tiene en cuenta que la identidad es una relación lógica sometida a una serie de relaciones, ¿no? Y que si el criminal es idéntico a, ¿no? Esta persona que está buscando es idéntica a esta persona, entonces no puede ser idéntica a otra también, va a crear un caos en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, evidentemente, aunque solo esté interesada en la identificación, tiene que tener en cuenta también este otro concepto lógico de identidad. Los filósofos pues más metafísicos, preocupados por en qué consiste el concepto de persona y cuáles son las condiciones de persistencia de las personas a lo largo del tiempo, evidentemente, bueno, no sé si evidentemente, pero evidente una vez que uno conoce un poco la historia de cómo se ha desarrollado el debate, no son totalmente ajenos a las cuestiones psicológicas, ¿no? Porque la mayor parte de los filósofos consideran que persona es un término relacionado con nuestras propiedades mentales y por tanto todo lo que dicen los psicólogos con respecto a las propiedades mentales parece relevante para el concepto de identidad personal metafísico que están desarrollando los filósofos. Entonces vemos que sí son tendencias distintas pero que al mismo tiempo están conectadas, ¿no? Pero intentas conectarlas y resulta que acabas con algo incoherente, ¿no? El problema de la identidad personal en cierto sentido es que no hemos conseguido desarrollar una teoría de la identidad personal que sea, aunque sea medianamente aceptable, ¿no? Toda teoría filosófica tiene siempre algún problema, ¿no? Que pues, todavía hay que seguir trabajando en ello para esclarecer. El problema de la identidad personal es que no tenemos ninguna teoría que sea medianamente como para seguir esclareciendo puntos, ¿no? Seguimos casi en el punto cero de la investigación tratando de encontrar una teoría que capture nuestras intuiciones, ¿no? Y que intente aglutinar todas estas ideas que tenemos sobre la identidad personal, provenientes de distintos ámbitos, y dando lugar a lo que Maria Seckman muy recientemente, ¿no? en 2014, en su último libro como el problema de la multiplicidad, que tenemos muchas concepciones de identidad y que no parece que acaben de converger entre sí. Maria Seckman, muy optimista ella, defiende que todavía se puede encontrar un concepto unificado de identidad, ¿no? Eso es a lo que ella se dedica, a encontrar ese concepto unificado, que es un poco la misma línea que sigo yo, intentar encontrar ese concepto unificado. Pero hay gente que ya tiró la toalla, ¿no? Tenemos al mismo tiempo a David Shoemaker, que considera que debemos asumir que el concepto de identidad es un concepto muy equívoco, que en distintos contextos se utiliza de maneras distintas y que no tiene sentido tratar de unificarlos. Lo que tenemos que hacer es investigar las distintas relaciones que los distintos conceptos de identidad personal guardan con distintas cuestiones importantes. La identidad personal puede ser importante para la responsabilidad moral, puede ser importante para la supervivencia, para la ética, para el cuidado de uno mismo. Entonces, según David Shoemaker, debemos olvidarnos de ese concepto general de identidad personal y pensar en cómo los distintos conceptos se relacionan con distintas cuestiones que nos importan. Como digo, mi corriente, ¿no? o lo que yo intento hacer cuando me aproximo al problema de la identidad personal va más bien en la línea de Maria Seckman, ¿no? En la línea de intentar ver cómo todos estos conceptos de identidad personal en última instancia podrían converger, ¿no? Y podríamos alcanzar una teoría unificada, si se puede decir así, de la identidad personal. Quería hacer un pequeño repaso histórico, ¿no? Partiendo de algunas intuiciones, ¿no? De algunas ideas que permean el debate desde sus orígenes y viendo cómo este debate ha podido ir evolucionando para intentar conservarlas, mostrando por qué las distintas teorías que han aparecido no han funcionado y alumbrando al final la que yo creo que es la teoría que más cerca puede estar de encontrar esta teoría unificada. Y podemos empezar con esta investigación, ¿no? Sobre el problema de la identidad personal, partiendo de
casi una escala etimológica, ¿no? Sobre el problema de la identidad personal, ¿no? ¿Qué significa identidad personal? Tenemos dos términos, ¿no? El concepto de identidad, el concepto de persona, y parece que lo que estamos viendo es cómo se relacionan estos dos conceptos entre sí. Y creo que esta aproximación tiene una ventaja, que es que de todos los ámbitos en los que aparece el problema de la identidad personal, el ámbito de la lógica es el más exigente. Es decir, uno puede moldear su concepto de identidad desde un plano psicológico, ¿no? O desde un plano sociológico para adaptar distintas intuiciones o no. Desde la lógica esto es bastante más rígido, ¿no? Y es muy difícil decir que, bueno, que vamos a alcanzar un concepto de identidad personal que no respete la relación de transitividad. Como veremos, esto fue un problema importante en las primeras teorías de la identidad personal, que no respetaban la transitividad de la relación lógica de identidad. Entonces, como ahí es donde menos juego se tiene, creo que es importante partir de ahí para marcar el ámbito, ¿no? el campo de juego en el que nos podemos mover. Entonces, como digo, partiendo de estos dos conceptos, ¿no? El concepto de identidad y el concepto de persona, creo que es la mejor manera de empezar a pensar sobre el problema de la identidad personal. Entonces, tenemos, por un lado, que el concepto de identidad tiene dos posibles usos. Por un lado, se utiliza en el sentido de lo que se conoce como identidad cualitativa, ¿no? Identidad de cualidades. Por ejemplo, dos monedas del mismo puño, ¿no? Pues han sido acuñadas con una misma máquina que les ha impreso el mismo dibujo, ¿no? Tienen el mismo peso, tienen la misma forma, ¿no? Comparten todas sus propiedades cualitativas. Entonces, las dos monedas son idénticas en el sentido de que comparten sus propiedades cualitativas. Si yo te enseño una y después la otra, pues no sabes distinguirlas porque son cualitativamente idénticas. Por otro lado, tenemos el concepto de lo que se conoce como identidad numérica, ¿no? Si yo os enseño primero una moneda y después la otra, por mucho de que se parezcan mucho a la otra, son dos monedas distintas, ¿no? Son numéricamente distintas. Si por el contrario yo os enseño una sola moneda y después, por ejemplo, le doy un golpe así con un punzón, ¿no? Y la daño, ¿no? Ya no tiene las mismas propiedades cualitativas, ha cambiado sus propiedades cualitativas, pero sigue siendo la misma moneda, ¿no? El concepto de identidad numérica se puede entender bastante bien a partir de las relaciones que un objeto tiene por su posición en el espacio. Un único objeto es el mismo objeto si ocupa el mismo lugar en el espacio. Porque dos objetos distintos no pueden ocupar el mismo lugar, ¿no? Si yo tengo dos monedas, por mucho que sean iguales, nunca voy a poder hacer que coincidan en el mismo lugar del espacio, ¿no? Siempre va a tener que estar una encima de la otra o una al lado de la otra, pero no van a poder ocupar el mismo lugar. Y eso es lo que hace que sean dos monedas distintas. Cuando nos preocupamos del problema de la identidad personal, el sentido de identidad que nos va a preocupar es el sentido de identidad numérica, ¿no? Lo que nos interesa es saber por qué dos personas son distintas, ¿no? Y no son la misma persona. Lo que nos importa entonces saber es atender a este concepto que hace que dos personas estén en dos lugares distintos del espacio y que nunca vayan a poder coincidir en el mismo lugar del espacio. Esto ha creado algunas confusiones, ¿no? Porque por cómo se ha construido la identidad personal en determinados momentos parece que se ha acercado más a la identidad cualitativa que a la identidad numérica. Llegaremos ahí, ¿no? Ahora lo único que me interesaba señalar es esta importancia, ¿no? De que lo que nos importa es la identidad numérica. Como decía, la relación de identidad es una relación lógica y como tal tiene una serie de propiedades básicas que no vamos a poder violar, ¿no? Especialmente la relación de simetría, ¿no? De que todo objeto es idéntico a sí mismo, ¿no? Una persona va a ser siempre idéntica a sí misma. La relación de simetría, ¿no? De que si un objeto es igual a otro objeto, entonces ese otro objeto es igual al objeto primero, ¿no? Es decir, si pensamos en la identidad a través del tiempo, ¿no? Si agarramos a una persona en el pasado y esa persona en el pasado es idéntica a mí, significa que yo soy idéntico a él, ¿no? Que somos una y la misma persona. Y por otro lado, la relación de transitividad, ¿no? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C también, ¿no?
Entonces, si tenemos a dos personas que son idénticas a una tercera persona, significa que las tres personas son la misma. Volveré a esto, ¿no? Como cuando explico un poco este primer problema que os avisaba, que las teorías más antiguas de la identidad personal violaban la relación de transibilidad, ¿no? Y entenderemos mejor por qué esto es importante. Cuando nos preocupamos por la identidad numérica, hay un problema clásico de la identidad a través del tiempo, que es el que se va a permear o el que va a afectar sobre todo al problema de la identidad personal, ¿no? El problema de cómo una cosa, a pesar de que pueda cambiar a lo largo del tiempo, puede permanecer siendo la misma. Y el ejemplo tradicional de este problema es el que se conoce como el barco de Teseo, ¿no? Dice, sí, Teseo tenía un barco, pero estaba ya muy viejito, tenía partes dañadas y decide parar en el puerto para reparar su barco. Entonces dice, pues el mástil está muy dañado, voy a cambiar el mástil viejo por un mástil nuevo. Cuando termina de sustituir el mástil dice, bueno, es que también el timón está ya muy viejito, voy a cambiarlo también. Cuando termina el timón dice, bueno, es que también la proa tiene aquí estas tablas que están muy viejas, mejor voy a cambiarlas. Y al final, para cuando termina su reparación, resulta que ha cambiado todas las piezas de su barco, ¿no? De tal manera que ninguna de las piezas originales del barco de Teseo permanece en su sitio, ¿no? El barco de Teseo está compuesto totalmente por piezas nuevas. Sin embargo, parece que sigue siendo el mismo barco, ¿no? A pesar de que esté compuesto por piezas nuevas. Sigue siendo el barco de Teseo. Ahora imaginemos que el armador del puerto ha decidido recoger todas las piezas antiguas del barco de Teseo y irlas ensamblando de tal manera que ha agarrado todas las piezas viejas y ha reconstruido el barco antiguo de Teseo. ¿Cuál es el barco de Teseo entonces? ¿El barco de Teseo es el que está compuesto por las piezas originales o el barco de Teseo es el que sigue siendo propiedad de Teseo? Entonces hay un problema de la identidad a través del tiempo que va a afectar muy directamente a las personas, porque bueno, seguramente todos ustedes saben, a pesar de que tenemos el mismo cuerpo a lo largo de toda la vida, nuestro cuerpo está compuesto de células que están cambiando constantemente, ¿no? Y creo recordar que es cada 10 años que no queda ninguna molécula en nuestro cuerpo de lo que quedaba al principio de ese periodo, ¿no? Entonces cada 10 años estamos compuestos por moléculas nuevas, ¿no? No queda ninguna molécula original, ¿no? Incluso las neuronas, ¿no? Que se dice que las neuronas no mueren, ¿no? Y que tenemos las mismas neuronas desde que nacemos, pues las neuronas a nivel molecular también están cambiando sus componentes, ¿no? Y las membranas de las neuronas no son las mismas que las membranas de las neuronas pasado un tiempo, ¿no? Están cambiando sus materiales, ¿no? Que saber que la célula en sí siga siendo la misma. Entonces vamos a tener que ver cómo afecta este problema de la identidad a través del tiempo a las personas. Y aquí entramos en la segunda parte de esta definición, ¿no? Tenemos por un lado el concepto de identidad, que lo tenemos más o menos claro, ¿no? Es un concepto lógico, nos va a preocupar la identidad numérica con estas propiedades, etc. Pero tenemos por otro lado el concepto de persona. Y el concepto de persona, el problema que tiene es que es un término de sentido común, es decir, no es un término científico, ¿no? Que de repente unos médicos se juntasen un día y dijesen, bueno, vamos a definir lo que es una persona, ¿no? Si alguien tiene las propiedades A, B y C, entonces es una persona. Pero bueno, es un concepto que ha surgido en la práctica social para referirnos a nosotros mismos por el hecho de tener una serie de propiedades que nos distinguen de los animales, ¿no? Entonces, pues, los seres humanos son animales también, pero son personas, porque tienen una serie de propiedades que otros animales no tienen. Pero claro, este nacimiento en el uso de la práctica cotidiana hace que no sea un concepto perfectamente definido. Y esto provoca dudas en cuanto a cómo se debe aplicar el concepto. Como que hoy en día sabemos, ¿no? Que todos los seres humanos son personas, pero sin embargo podemos pensar, bueno, si los monos evolucionasen por una línea distinta y se volviesen unos seres igual de inteligentes que nosotros, con un lenguaje articulado, ¿no? En unas sociedades complejas como las nuestras, ¿serían personas? ¿No? ¿Habría personas humanas y personas chimpancés? ¿O los chimpancés nunca podrían ser personas por muy inteligentes que fuesen? Si encontrásemos una raza alienígena, ¿no? Unos alienígenas evolucionados con sociedades complejas, ¿son personas o no? ¿Un robot inteligente podría ser una persona o no? Pues el problema es que el concepto de persona no fue utilizado para decidir en estos casos. Entonces, como que algunos de ustedes tendrán clarísimo que sí y otros de ustedes tendrán clarísimo que no. Y como siempre, cuando hay posiciones enfrentadas que ven clarísimo una cosa y clarísimo la contraria, ninguna de las dos posiciones suele ser la
la acertada, ¿no? Debe haber una posición intermedia. El problema es que, bueno, pues dónde debe estar esa posición intermedia, pues no está decidido y no hay una presión para decidirlo. Es decir, no va a suceder mañana que nos encontremos una raza alienígena, en el que nos encontremos a chimpancés especialmente inteligentes, entonces, bueno, no hay una presión para definir el concepto. El problema es que, claro, si queremos hacer una reflexión filosófica apegada a la lógica, ¿no? De si alguien va a ser una misma persona o no a lo largo del tiempo, pues qué menos que tener bien definido el concepto de persona, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar las condiciones de identidad de una entidad que ni siquiera tenemos definida? Entonces, el principal problema de la identidad personal en este sentido es que no existe un concepto de persona claramente definido. Decía John Perry en cierto momento que en cuanto al problema de la identidad personal es simplemente un problema con las personas, ¿no? El concepto de identidad lo tenemos perfectamente claro, el problema es que no sabemos lo que son las personas y por eso hay un problema de identidad personal. Estas dos aproximaciones, ¿no? Estas dos definiciones del concepto de identidad y del concepto de persona nos dejan con dos pequeñas preguntas iniciales de las que ir, desde las que ir evolucionando, ¿no? Por un lado, esta necesidad de definir el concepto de persona y por otro lado, la necesidad de saber cuáles son las condiciones de persistencia de las personas a lo largo del tiempo. Es decir, si las condiciones de persistencia de los objetos tienen que ver con la propiedad, ¿no? Que sigue siendo, el barco de Teseo sigue siendo el que sigue siendo propiedad de Teseo, y el hecho de que siga siendo de su propiedad parece ser importante para decidir la identidad de los objetos a lo largo del tiempo. Con respecto a las personas, ¿cuáles son las condiciones que hacen que un objeto siga siendo el mismo a lo largo del tiempo? Entonces tenemos esos dos pequeños problemas que resolver, los cuales al mismo tiempo deberían resolverse respetando algunas intuiciones que tenemos sobre la idea de identidad personal que surgen de estos otros ámbitos que señalaba al principio. Por ejemplo, el concepto de identidad personal tiene mucho que ver con lo que nosotros sentimos ser y con cuánto nos importa o cuánto nos importamos nosotros mismos. Existe un tipo de preocupación especial que tenemos hacia nosotros mismos que no tenemos hacia los demás. Podemos pensar, si les sirve de ilustración, en la diferencia entre que nos digan que mañana van a matar a una persona, lo cual es muy triste, a que nos digan que esa persona vamos a ser nosotros. Digamos, en el primer caso puedes sentir tristeza, ¿no? Una compunción, un sentimiento de lo terrible que es el mundo por la violencia, pero no, en el segundo caso hay una vinculación personal, ¿no? Una afectación directa o una preocupación directa por nosotros mismos, ¿no? Que no está presente en el primer escenario. Entonces, toda teoría de la identidad personal debería respetar el hecho de que nosotros nos preocupamos de manera especial por nosotros mismos, ¿no? De una manera distinta a como nos preocupamos por los demás. Esto no significa que nos preocupemos más por nosotros mismos que por los demás. Lo único que quiere decir es que nos preocupamos de una manera distinta. No sé si algunos de ustedes son jóvenes, pero a lo mejor algunos de ustedes tienen hijos, y cuando se tiene hijos es muy claro que puede que te preocupes mucho más por tu hijo de lo que te preocupas por ti mismo, pero aún así por ti mismo te preocupas de una manera distinta. Por ejemplo, si tu hijo tiene que ir al dentista, puede ser que a tu hijo le dé pánico los dentistas, ¿no? Entonces te preocupas por él, de lo mal que le va a pasar por su ida al dentista, pero aún así, cuando te preocupas por ti mismo es una manera distinta, ¿no? Puede que por ti mismo no te preocupes, porque bueno, pues no tienes miedo a los dentistas, entonces es un procedimiento médico más al que vas a ir a que te atiendan, pero sin embargo tienes una preocupación especial de que bueno, te van a tocar tu diente y no el diente de otra persona. Otra intuición importante es que la identidad personal está relacionada con la responsabilidad moral. Y esto es un pilar fundamental de nuestro sistema de justicia, de nuestra sociedad, que una persona solo es responsable de sus propias acciones, ¿no? Condenar a alguien por las acciones de una persona distinta es una injusticia terrible. Y podemos pensar en un ejemplo que dicen los disidentes de Corea del Norte, que sucede en Corea del Norte, que si alguien comete un crimen contra el Estado, ¿no? Un crimen de traición, no se castiga solo a esa persona, sino que se castiga a todos sus vecinos por no haberlo prevenido. Esto parece que es una injusticia castigar a los vecinos por lo que ha hecho una persona individual. Entonces, parece que dentro de nuestras sociedades se debería conservar una relación entre identidad personal y responsabilidad moral. Es una intuición bastante fuerte que deberíamos respetar.
Y por otro lado, el concepto de persona, como decíamos, ha salido en la práctica cotidiana. Somos capaces de distinguir una persona de otra porque tenemos capacidad para ello, ¿no? Tenemos criterios para distinguir a una persona de otra. Toda teoría de la identidad personal debería ser capaz de proveer esos criterios para distinguir a una persona de la otra, ¿no? Debería tener unos criterios de evidencia para distinguir entre personas. Y en principio estas tres intuiciones son bastante sencillas, ¿no? Y dices, bueno, pues cualquier teoría, ¿no? Estas ideas no son nada extravagante, debería ser bastante sencillo poder dar cuenta de ellas. Sin embargo, pues, haciendo un pequeño repaso, vamos a ver que no es tan sencillo, ¿no? Si pensamos en qué opciones tenemos para definir el concepto de persona o qué opciones han existido a lo largo de la historia, podemos ver que la primera opción, ¿no? Por antigüedad, es que persona tiene que ver con esta entidad pensante de la que hablaba Descartes, ¿no? Este ego cartesiano, que ser persona es ser una entidad inmaterial, ¿no? Distinta del cuerpo. Podemos vincular la idea de alma si queremos, ¿no? Sería una alternativa. ¿Qué sucede si adoptamos una teoría de la identidad personal que parte de una definición de persona en este sentido, ¿no? De persona como entidad inmaterial? Por un lado, nos permite hablar de su continuidad a lo largo del tiempo de una manera bastante clara, ¿no? Las personas continúan siendo las mismas a lo largo del tiempo si tienen el mismo alma. Esto es una idea muy sencilla. Captura nuestras intuiciones sobre la preocupación egocéntrica y sobre la identidad personal, ¿no? Bueno, pues eres responsable si tienes el mismo alma de la persona que cometió esta situación. Te preocupas por ti mismo porque sigues teniendo el mismo alma. Pero esto suena coherente, está muy bien. El problema es que ya Locke en el siglo XVII señaló que no hay un criterio de evidencia para señalar si alguien tiene el mismo alma o no. Es decir, nosotros estamos muy seguros de que esta persona es la misma que era ayer, ¿no? Porque la vimos ayer, la vimos hoy, sabemos que es la misma persona, pero sin embargo no podemos saber si sigue teniendo el mismo alma, ¿no? Locke señala, si de repente por la noche, ¿no? Todas nuestras almas fuesen reemplazadas por otras almas distintas, nosotros no tendríamos una manera de saberlo, y sin embargo esto no haría que cambiásemos nuestros juicios sobre la identidad personal. Otro ejemplo, ¿no? Es sobre no podemos saber si nuestra alma realmente es única para nosotros o si las almas se reencarnan a lo largo del tiempo, ¿no? Podría ser que yo tuviese el alma de Alejandro Magno, ¿no? El alma que habitó el cuerpo de Alejandro Magno se hubiese reencarnado en mí, pero sin embargo esto no significa que yo sea la misma persona que Alejandro Magno, ¿no? Yo no puedo venir aquí reclamando que ustedes me traten con el respeto del conquistador, porque bueno, pues, por mucho que tenga el alma, ¿no? Incluso concediéndome que yo podría tener el alma de Alejandro Magno, esto no afecta a quién soy como persona. Entonces, bueno, pues estos problemas relacionados con el concepto de alma, ¿no? o con el concepto de persona definido en términos del alma, es lo que hizo que ya desde el siglo XVII se abandonase casi mayoritariamente, ¿no? Mayoritariamente esta tendencia, ¿no? Todavía existen dualistas en el panorama contemporáneo, pero me atrevería a decir que a lo mejor el 95% de los filósofos trabajando sobre el problema de la identidad personal ya no lo vinculan al concepto de alma. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, pues la segunda opción más evidente es relacionar el concepto de persona con el concepto de cuerpo, ¿no? Con el concepto de ser humano. Todos somos personas, todos somos seres humanos. A lo mejor lo que sucede es que somos personas porque somos seres humanos, ¿no? Y es el hecho de ser seres humanos lo que nos hace ser personas. En ese sentido, nuestra existencia a lo largo del tiempo podría explicarse de una manera también muy sencilla, ¿no? Somos la misma persona porque tenemos el mismo cuerpo. Además tiene la ventaja de que esto nos haría continuos con otros animales, ¿no? Un perro es el mismo perro porque tiene el mismo cuerpo de perro. Pues a lo mejor un ser humano es el mismo ser humano porque sigue teniendo el mismo cuerpo de ser humano. Esto pues tiene un cierto contenido intuitivo que lo hace atractivo. Por otro lado, captura bastante bien nuestras intuiciones sobre la responsabilidad moral, es decir, sobre la preocupación egocéntrica. Es decir, lo que me preocupa, ¿no? Me preocupo por mí mismo es que mi cuerpo esté bien, ¿no? Oye, que tu cuerpo va a sufrir un daño en el futuro, pues esto me preocupa, ¿no? No simplemente porque sea mi cuerpo, sino porque parece que yo soy mi cuerpo. Entonces parece que estas intuiciones las captura la teoría.
da un buen criterio de evidencia para decir si alguien es la misma persona o no. Es decir, si es el mismo cuerpo, ¿no? Tiene la misma existencia continua a lo largo del espacio-tiempo, entonces es la misma persona. Sin embargo, no captura muy bien la idea de la relación entre identidad personal y responsabilidad moral. Si por algún casual, ¿no?, me dan un golpe en la cabeza y yo pierdo todos mis recuerdos, ¿no?, y no tengo ninguna conexión con lo que yo hice en el pasado, parece un poco injusto juzgarme, ¿no?, y considerarme responsable de lo que hice en el pasado. Parece que en cierto sentido me he convertido en una persona nueva y que hay una cierta injusticia, ¿no?, de que castigar a alguien por un crimen que no recuerda haber cometido no acaba del todo de parecernos bien, ¿no? Igual decimos, bueno, cuestiones prácticas mejor hacerlo, ¿no? Locke decía en determinado momento, bueno, ya Dios decidirá el día del juicio final si realmente es responsable o no, pero por la justicia humana mejor considerarle responsable, ¿no? Entonces, bueno, tiene este problema, ¿no? El vincular el concepto de persona al concepto de ser humano, que no captura muy bien la relación entre la identidad personal y la responsabilidad moral. Otra tercera o cuarta alternativa, ¿no?, que sería construir el concepto de persona a partir de una convención social, ¿no? Decía Dennett en determinado momento que a lo mejor el concepto de persona es como el concepto de chic, ¿no?, o el concepto de estar a la moda, ¿no?, de que uno está a la moda si los demás consideran que está a la moda, y a lo mejor ser persona es algo parecido, ¿no?, que uno es persona si los demás consideran que es persona. Persona es un determinado juego social en el que nos hemos otorgado un determinado valor adicional porque sentimos una predilección especial por nosotros mismos, queremos sentirnos especiales y nos hemos arrojado esta etiqueta, ¿no?, para creernos superiores a otros animales. Pues puede ser que el concepto de persona tenga que ver con una convención social en la que pues, nos hemos atribuido esta etiqueta. Este concepto pues, nos daría una explicación de la existencia a lo largo del tiempo, ¿no? Pues, en la medida en la que eres en la misma convención social, ¿no?, en la medida en que sigues utilizando tu mismo número de pasaporte o tu mismo CURP, eres la misma persona. Si tienes el mismo CURP que el criminal, entonces eres responsable de lo que hizo el criminal, ¿no? Tenemos un buen criterio de evidencia, ¿no? Bueno, si tienes el mismo CURP, entonces eres la misma persona, ¿no? El Estado esto lo está regulando bien. Entonces, en este sentido funciona bien. El problema es que no captura nuestras intuiciones con respecto a lo que nos importa nuestra identidad personal. Es decir, si en el futuro sigue existiendo una persona que utiliza mi CURP, a lo mejor legalmente sigue siendo yo, pero si no soy yo, entonces a mí no me importa eso, ¿no? Lo que me importa con respecto a mi supervivencia futura no es que haya alguien que utilice mi CURP, sino que haya alguien que sea yo. Entonces, esta construcción del concepto de persona a partir de las convenciones sociales tiene este problema, ¿no?, que no parece algo que nos importe, ¿no?, las convenciones sociales. Finalmente llegamos a la teoría que sería más favorecida en la actualidad, ¿no?, que sería el construir el concepto de persona a partir de nuestras propiedades mentales. Yo diría que fácilmente el 80% de los filósofos actuales trabajando en identidad personal abogan por un tipo de teoría que construye el concepto de persona en este sentido, ¿no? Hay distintas corrientes, pero alguna de las corrientes que construyen el concepto de persona en este sentido sería la prioritaria, ¿no?, o la más popular actualmente. Y el primero en plantear esta teoría fue Locke, ¿no?, en el siglo XVII. Él define el término persona, ¿no?, dice: persona es un ser pensante e inteligente, dotado de razón y de reflexión, y que puede considerarse a sí mismo como el mismo, como una misma cosa pensante en diferentes tiempos y lugares. Me parece que está haciendo referencia a la autoconciencia, ¿no? La medida en que tengamos la misma conciencia de nosotros mismos, seamos conscientes de nosotros mismos, somos la misma persona. Y lo atribuye a una propiedad mental, ¿no?, a una entidad mental que es un cierto constructo lógico, ¿no? Él no lo concibe como una entidad sustantiva en el sentido del alma. Como digo, él rechazaba la idea del alma porque no nos proporcionó un criterio de evidencia, ¿no? Es decir, este ejemplo de la reencarnación de Alejandro Magno, bueno, lo que nos importa no es el mismo alma, lo que nos importa son el contenido de la conciencia, ¿no? Y en ese sentido da una teoría de qué es lo que nos hace persistir a lo largo del tiempo, que es lo que se conoce como la teoría de la memoria. Dice, bueno, si yo recuerdo lo que hice en el pasado, significa que soy la persona que hizo aquellas cosas en el pasado. En la medida en que mi memoria se extienda hacia mi existencia en el pasado, sigo siendo esa misma persona.
lo cual puede sonar bien, y él propone un experimento mental para tratar de convencernos. Y dice, imaginémonos un príncipe y un zapatero que de repente una mañana se levantan y han intercambiado sus conciencias, ¿no?, o sus memorias, de tal manera que todos los recuerdos del príncipe ahora están en la cabeza del zapatero y todos los recuerdos del zapatero ahora están en la cabeza del príncipe. Aquí le pediríamos razones sobre la actuación del gobierno, ¿no?, sobre la actuación del Estado en los últimos años. Pues parece que se lo pediríamos a quien tiene la memoria del príncipe, ¿no? Pedirle a quien tiene la memoria del zapatero, pues, no nos podría decir nada de por qué tomó determinadas decisiones. Pues, él propone este experimento como una demostración de que la identidad personal parece ir vinculada a nuestros recuerdos, ¿no? En la medida en que el príncipe, ¿no?, o los recuerdos del príncipe están en el cuerpo del zapatero, parece que es el cuerpo del zapatero el que podría reclamar la identidad del príncipe. Esta teoría, ya desde su origen, tenía bastantes problemas, ¿no?, y a los pocos años empezaron a salir críticas muy contundentes que demostraban que era una teoría completamente errónea, ¿no?, y que no funcionaba por ningún lado. Por un lado, porque nuestra memoria no es tan fiable como la teoría de Locke parece presuponer. Puede que no recuerde nada de lo que hice cuando tenía 10 años, pero sin embargo soy la misma persona que era cuando tenía 10 años, ¿no? El hecho de que no lo recuerde no significa que sea una persona distinta. Y en este sentido, Thomas Reid propone un ejemplo de por qué el problema de la identidad personal, tal y como lo plantea Locke, no respeta el concepto de la transitividad de la memoria, ¿no?, la transitividad de la identidad, ¿no?, esta propiedad que he anunciado al principio. Imaginémonos un militar muy laureado en la actualidad que recuerda perfectamente bien cómo hace 10 años se aventuró en el campo de batalla para capturar el estandarte del enemigo. Según la teoría de Locke, este militar es la misma persona que la que capturó el estandarte del enemigo porque lo recuerda perfectamente. Ahora imaginemos, ¿no?, que este militar, cuando era niño, entró en el huerto del vecino para robarle unas frutas. Sin embargo, ahora este militar, en la actualidad, no recuerda que cuando era niño entró a robarle a su vecino, ¿no?, que le robó la fruta al vecino. Sin embargo, 10 años antes, cuando robó el estandarte del enemigo, sí recordaba todavía haber entrado a robar la fruta del vecino. Entonces, según la teoría de Locke, como el general actual no recuerda lo que hizo de niño, son dos personas distintas, porque no tiene recuerdos de ello. Sin embargo, el general de hace 10 años sí recuerda lo que hizo el niño, entonces sí sería la misma persona. Y al mismo tiempo, el general actual sí es la misma persona que era cuando robó el estandarte, porque sí recuerda haber robado el estandarte. Entonces tenemos que el general actual es la misma persona que era cuando robó el estandarte, pero no es la misma persona que era cuando robó las frutas de niño. Pero sin embargo, por la propiedad de transitividad, si A es igual a B y B es igual a C, A debería ser igual a C, ¿no? El general actual debería ser idéntico al niño que robó la fruta, pero ¿no?, por la propiedad de transitividad, pues, dado que no tiene memoria de haberlo hecho, según la teoría de Locke no lo es. Entonces, aquí hay un problema de que la teoría de Locke no está respetando esta propiedad básica de la relación de identidad. Lo cual hizo que por casi 2 siglos la teoría de Locke quedase un poco abandonada. Bueno, está ahí, pero falló, busquemos otras alternativas. Y esto nos sitúa a principios del siglo XX, cuando una serie de filósofos empiezan a retomar las teorías de Locke, es decir, bueno, quizá la teoría de Locke fallaba, ¿no?, tenía este problema de que no respetaba la transitividad, pero a lo mejor se puede resolver este problema, ¿no?, se puede modificar la teoría para que funcione y bueno, pues hallar una teoría de identidad personal en una vena lockeana que no tuviese este problema, ¿no? Pues como decíamos, bueno, pues la teoría de Locke tiene la ventaja, ¿no?, de que sí parece dar cuenta de nuestras intuiciones de la identidad personal. Parece que la responsabilidad moral sí parece estar vinculada a nuestra memoria, ¿no?, o a nuestras propiedades mentales. En la medida en que recordamos haber cometido un crimen, somos responsables del crimen. Parece que está relacionado con lo que nos importa sobre nosotros mismos, ¿no? Los psicólogos pues, hablan precisamente del concepto de identidad y de lo que nos importa a partir de las propiedades mentales, pues parece haber esta relación. Da más o menos un criterio de evidencia, es decir,
podemos preguntarle a alguien, si eres Napoleón, pues cuéntanos qué hiciste tal día. Si no recuerdas lo que hiciste, pues parece que no eres Napoleón. Bueno, y si sí lo recuerdas, parece que es un criterio de evidencia de que sí eres la misma persona. Entonces, quizá no es el criterio de evidencia más fiable, pero hay un cierto criterio de evidencia. Entonces, dentro de las alternativas que tenemos, parece que era la alternativa más viable, ¿no? la más prometedora. El problema es que nos encontramos con este problema de que no respetaba las propiedades lógicas de la relación de identidad. Entonces, esto hace que en el siglo XX se retome la teoría de Locke y se intente modificar para conseguir alcanzar esa teoría más sólida. Y existe una manera bastante sencilla de resolver el problema. Locke vinculaba la identidad personal a la memoria, pero no tenemos por qué vincularla únicamente a un tipo de propiedad mental, como es la memoria. No podemos vincular nuestra identidad personal, ¿no? Lo que somos como personas, a todas nuestras propiedades mentales, no necesariamente a un tipo de propiedad mental. Entonces puede ser que somos la misma persona no porque tengamos los recuerdos que teníamos en el pasado, sino porque además de los recuerdos tenemos los mismos deseos, las mismas intenciones, las mismas actitudes, las mismas creencias morales, ¿no? Toda una serie de propiedades mentales que se conservan a lo largo del tiempo. O si no se conservan idénticas, al menos existe una continuidad entre ellas, de tal manera que, bueno, a lo mejor yo no tengo el mismo deseo que tenía cuando era niño, ¿no? Tenía este deseo de que me comprasen este camión de juguete, pero pues ha existido una cierta continuidad de mis propiedades mentales que me lleva hasta cómo soy ahora a nivel mental. Es una continuidad psicológica entre cómo soy ahora y cómo era yo. En este sentido, estas teorías se denominan teorías de la continuidad psicológica, porque bueno, nuestra identidad depende no de una propiedad mental, sino de toda nuestra psicología, y en la medida en que nuestra psicología se continúa a lo largo del tiempo, seguimos siendo la misma persona. Esta teoría, que en principio es bastante atractiva y que durante 30 o 40 años fue bastante sólida, ¿no? Y los pequeños problemas que iban apareciendo se iban resolviendo y diciendo, bueno, pues parece que estamos por el buen camino, de repente se enfrentó con un problema que en realidad ya se lo habían achacado a Locke, ¿no? En el siglo XVIII, pero como es hasta ya casi los años 60-70 del siglo XX que se retoma y se da cuenta de que no solo le afectaba la teoría de Locke, sino también las teorías de la continuidad psicológica, que es que la idea de la continuidad psicológica se vincula más a la identidad en un sentido cualitativo que en un sentido numérico. Es decir, que alguien sea continuo psicológicamente conmigo significa que es muy parecido a mí en términos psicológicos. No significa que sea idéntico a mí. Significa que, es decir, si tenemos a un científico malvado que copia toda mi información cerebral y construye un clon que tiene todas mis propiedades mentales, ese clon es continuo psicológicamente conmigo. Pero, sin embargo, ese clon es una persona distinta, no soy yo. Yo sigo estando aquí y que un científico malvado haya creado un clon mío en la otra punta de la Tierra no implica nada con respecto a mi identidad. Entonces, el problema para estas teorías de la continuidad psicológica es que se enfrentan a los riesgos de la duplicación, ¿no? De que si me duplican a mí mismo, parece que mi identidad debería duplicarse cuando esto es un absurdo, ¿no? Yo no puedo estar en dos sitios al mismo sitio, ¿no? Si crean un clon mío, no me están duplicando a mí realmente, ¿no? Mi identidad no se está duplicando, únicamente están creando una réplica no soy yo. Sin embargo, las teorías de la continuidad psicológica no pueden distinguir adecuadamente entre lo que significa ser la misma persona y lo que significa ser una persona cualitativamente muy parecida, en el sentido de que es psicológicamente continua conmigo. Podemos pensar, ¿no? En qué sucedería, ¿no? O cómo nos afectaría a nosotros. Bueno, puedes sobrevivir porque te dejo vivir, o puedes sobrevivir de tal manera que te mato, pero voy a crear una réplica tuya. Bueno, pues creas una réplica mía muy bien, pero no voy a ser yo, ¿no? Si me estás matando, me estás matando, ¿no? Que crees una réplica mía después no es algo que me importe, ¿no? Lo que me importa es que yo continúe vivo, no que una réplica mía vaya a seguir existiendo. Entonces, claro, nos sitúa esta situación, nos sitúa tal vez al inicio del problema de la identidad personal, ¿no? De que tenemos varias alternativas y que ninguna de ellas realmente se plantea como una alternativa viable, ¿no? Que vaya a poder capturar nuestras intuiciones, ¿no? Nos vaya a permitir decir qué significa ser la misma persona, ¿no? Y da esta teoría de la identidad personal que estamos buscando. Y aquí nos planteamos con dos alternativas, ¿no?
Una, a la que yo me adscribo, que sería los que intentan reformular esta idea de la continuidad psicológica de tal manera que evite estos problemas de la duplicación y de la no importancia, ¿no? De que no nos importa que haya alguien que se parezca a nosotros. Y los que dicen, bueno, esta idea ya ha fracasado, la idea de persona es sospechosa, ¿no? Igual es un concepto precientífico que no se adapta muy bien a la realidad, igual deberíamos definir el concepto de persona más bien en términos de lo que es un ser humano, ¿no? Y tratar de dar una definición de persona, ¿no? Y una teoría de identidad personal por ese otro camino. Ese otro camino, que en realidad no había sido explorado anteriormente de una manera sólida, ¿no? Existía, pero no había habido ningún filósofo riguroso que lo hubiese desarrollado. Es a partir de los años 90 que se empieza a ver filósofos más serios, ¿no? Y más sólidos que la desarrollan, denominan a su teoría animalismo. Bueno, el problema de la identidad personal es que los seres humanos se han considerado por encima de otros animales, ¿no? Y han considerado que son una entidad especial, pero en realidad no es así, somos un animal más, y lo que determina nuestra identidad es lo que determina nuestra identidad en tanto animales. Y proponen un argumento que creo que funciona bastante bien para demostrar que esta idea de que podemos ser una entidad mental distinta de nuestro cuerpo es incoherente. Es el argumento que ellos llaman del animal pensante. Bueno, en esta silla ahora mismo hay un animal, hay un ser humano aquí sentado, ¿tanto? Hay un animal aquí sentado. Al mismo tiempo hay un ser pensante aquí sentado. Hay alguien que está pensando y que está dictando esta conferencia, por tanto parece ser cierto que en esta silla hay un ser pensante. Si hay un ser pensante, alguien debe estar pensando esos pensamientos. ¿Quién es ese ser pensante? Bueno, pues si numéricamente estamos hablando de que dos entidades no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, la única entidad que hay aquí es un animal y ese animal debe ser el que está teniendo mis pensamientos. No somos una entidad pensante distinta de nuestro cuerpo, sino que es nuestro cuerpo el que piensa. Por tanto, ¿no? Esto de ellos lo presenta como un argumento para demostrar que no puede haber, lógicamente, una construcción del concepto de persona en términos mentales que respete esta propiedad, ¿no? De que solo puede haber una entidad en el mismo sitio al mismo tiempo. Si ya está aquí mi cuerpo pensando, no puede haber otra entidad además que está pensando. Aparte, si hubiese otra entidad, ¿no? Parecería que habría dos entidades pensando el mismo pensamiento, ¿no? Mi cuerpo estaría pensando, ¿no? El animal que yo soy estaría pensando, además mi yo o mi persona estaría pensando, y ¿cuál soy yo? ¿No? Parece que tenemos demasiados pensadores aquí en este siglo. Es una teoría pujante, digamos que era residual hasta hace 10 años y que últimamente está ganando un poquito más de aceptación, pero sigue sin ser realmente una teoría mayoritaria, ¿no? Sus propios defensores lo reconocen, que no están defendiendo la postura más popular. Y en este sentido me gustaría presentar la que sí que considero que es la alternativa más popular y que tiene mayores visos de conservar todas nuestras intuiciones con respecto al problema de la identidad personal, ¿no? Y acabar aglutinando todas estas posturas que veíamos al principio. Es lo que se conoce como las teorías narrativas de la identidad personal. Las teorías psicológicas de la identidad personal, el problema que tenían es que definían las propiedades psicológicas de una manera muy aséptica, ¿no? Porque, bueno, este recuerdo, ¿no? Este deseo, si este deseo se ha mantenido a lo largo del tiempo, entonces sigue siendo la misma persona. Las teorías narrativas lo que dicen, bueno, es que no puedes hablar de este recuerdo y este deseo, sino que toda nuestra mente en sí está unificada, dando lugar a una única experiencia de nosotros mismos, ¿no? Todas nuestras propiedades mentales están unidas y la manera de caracterizar esta unión es hablar de una unión narrativa, ¿no? De que hay una historia en nuestra vida que da sentido a todas nuestras propiedades mentales. Ponía McIntyre un ejemplo, ¿no? De un hombre que está cavando en el jardín, ¿no? Y bueno, ¿por qué está cavando en el jardín? ¿No? ¿Por qué está realizando esta acción? Bueno, está realizando esta acción dentro de un determinado contexto, ¿no? Y sin saber cuál es ese contexto no podemos describir cuáles son sus propiedades mentales. Y hay que describir sus propiedades mentales en bloque. Está cavando en el jardín porque es un fanático del deporte y quiere estar en forma, ¿no? Y eso es lo que le ha llevado ahí. O el problema es que acaba de discutir con su mujer y ha salido dando un portazo y se ha puesto a acabar en el jardín para no tener que seguir discutiendo con su mujer. O es un fanático de la jardinería y está preparándose para un concurso para tener el jardín más bonito de la ciudad. Como que sin saber en qué contexto se inscribe una determinada acción, no podemos describir esa acción.
Y el problema es que todo contexto siempre requiere de un contexto mayor, ¿no? De tal manera que, ¿por qué es un fanático de la jardinería? Bueno, pues porque su padre le enseñó de pequeño, ¿no? Es una costumbre adquirida, una tradición familiar, de tal manera que solo podemos dar sentido a las acciones de una persona si tenemos en cuenta toda su vida. Parece que es la narración de toda su vida la que nos permite hablar de las propiedades mentales de las personas. Esta idea además va unida a la intuición de que toda narración se está haciendo siempre desde un determinado punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista concreto, ¿no? Que es el observador que está situado aquí en esta silla, ¿no? Que tiene una determinada visión, que tiene un determinado cuerpo y que el hecho de que le duela la espalda por las mañanas hace que esté irritable de 10 a 12, ¿no? Y todas estas cosas que provienen del cuerpo modifican mi narrativa de mí mismo, ¿no? De tal manera que es una narrativa que incluye no solo las propiedades mentales, sino que también está afectada por nuestras propiedades físicas. Entonces, esta narración de uno mismo evita ese problema de la duplicación, porque un duplicado de mí mismo no tiene esa historia particular desde mi punto de vista. Lo que tiene es un duplicado de esa historia particular, pero no esa historia particular. Esto se le puede acusar, en cierto sentido, de que es una teoría, un poco despectivamente yo me refiero como una teoría L'Oreal. ¿Por qué es la misma persona? Bueno, porque yo lo valgo, ¿no? Yo te estoy diciendo que es la misma persona, ¿no? Que tiene un determinado punto de vista que es distinto del de la réplica y pues ya créeme. El cómo defender que ese punto de vista particular es distinto al que sería el punto de vista particular de una réplica no es tan sencillo, ¿no? Y es un poco donde se debería jugar el futuro de estas teorías narrativas de la identidad personal, ¿no? En demostrar que ese punto de vista particular está tan ligado al cuerpo que no se puede replicar de una manera artificial. Bueno, pues aquí es un poco hasta donde quería llegar en mi exposición, ¿no? Recapitulando un poco, recordar que existen todas estas posibilidades de aproximarse al concepto de identidad personal, que parece que deberían relacionarse o que parece que se relacionan de algún modo y que sin duda es muy difícil atinar en cómo exactamente se están relacionando y que el problema es precisamente el decidir cómo, ¿no? O el encontrar cómo aglutinarlos para dar una teoría de identidad personal que sea satisfactoria, ¿no? Y que pueda utilizarse en todos estos años. Pues, espero que les anime a aproximarse, ¿no? Y a ver un poco más sobre el tema de la identidad personal en este curso o en los cursos que vienen, ¿no? de su carrera de filosofía y pues muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, gracias. Hay un poco de tiempo para preguntas. No sé si alguien quiera. Mi pregunta es, de esta última teoría del narrador, ¿cómo se compensaría con el concepto creciente que va llegando de la transhumanidad? Ya de la modificación no nada más mental, sino también de lo que sería físico, de lo que por el momento conocemos como un ser humano. Es muy interesante la pregunta, muchas gracias, porque habla de los límites del concepto de persona. Y mi intuición, esto todavía tengo que desarrollarlo más, es que el concepto de persona está muy vinculado a nuestra corporalidad, de que somos personas porque tenemos una serie de propiedades mentales, ¿no? Y una determinada concepción de nosotros mismos, pero tenemos esa concepción de nosotros mismos porque tenemos este cuerpo, ¿no? Tenemos una determinada esperanza de vida que nos hace afrontar, ¿no? Psicológicamente, ¿no? El mundo de una determinada manera. Si desde el transhumanismo, ¿no? Decimos, bueno, es que podemos ir reemplazando nuestras partes del cuerpo para extender nuestra vida, ¿no? Incluso potencialmente hacernos inmortales. ¿Serían seres inmortales? ¿Serían personas? Puede que fuesen inteligentes, ¿no? Pero el sentido en el que serían inteligentes y el sentido en el que se relacionarían en sociedad unos con otros sería radicalmente distinto a cómo nos relacionamos nosotros con los demás. Entonces creo que lo que sea que fuesen esos animales, o esos seres inteligentes, medio animales, medio máquinas, o finalmente máquinas del todo, ya no sería lo que nosotros somos o lo que nosotros nos referimos con el hecho de que somos personas. Entonces, creo que sería el fin de nuestra existencia como personas. Esto no quiere decir que sea el fin de nuestra existencia. Y aquí el problema de la identidad personal también se relaciona con otra cuestión, el problema de qué es lo que somos fundamentalmente. Lo que somos fundamentalmente es personas, o lo que somos fundamentalmente es seres humanos, o lo que somos fundamentalmente es
estudiantes de filosofía, de manera que siempre decirles que van a desaparecer, van a dejar de existir cuando termine la carrera. Hay una pregunta legítima, ¿no? ¿Por qué es lo que somos fundamentalmente? Y creo que el tema del transhumanismo entra precisamente ahí, ¿no? ¿Qué es lo que somos fundamentalmente? Porque supondría el fin de nuestra existencia en tantas personas. ¿Más preguntas? ¿Qué opinión tiene acerca del problema de la identidad personal en base a la pérdida de espiritualidad hoy en día? Por ejemplo, algo que es muy común, el renegar de la espiritualidad o religión cristiana que se nos impone, y se busca esta espiritualidad de la que renegamos en otras visiones, por ejemplo el budaísmo, el misticismo indígena. ¿Qué reflexión tendría en base a eso? Ahí hay un libro muy interesante de Steven Pinker, que es un psicólogo evolutivo de Harvard. Creo que es una de las lecturas que todo estudiante de filosofía debería acercarse, ¿no? Es una postura radical e interesante, ¿no? Y él plantea que todas nuestras disposiciones mentales tienen su origen en el hecho de que éramos unos homínidos que evolucionaron en la sabana africana, ¿no? Con unas determinadas necesidades, y da una explicación de la espiritualidad en este sentido, ¿no? De cómo la espiritualidad es una necesidad humana porque por cómo evolucionamos así ha sucedido. En este sentido, se debería estudiar, ¿no? Hasta qué punto esta necesidad de espiritualidad permea hacia toda nuestra concepción de lo que significa ser una persona. Y si perder esa espiritualidad sería posible y continuar siendo personas, ¿no? O si perder esa espiritualidad, aunque sea desplazada, no necesariamente una espiritualidad vinculada a la religión cristiana o a una religión en concreto, ¿no? Puede ser una espiritualidad atea, ¿no? O agnóstica. Pero creo que sí hace falta un cierto grado de espiritualidad, ¿no? De sentimiento de comunión, no sé cómo llamarlo, para considerar que seguimos siendo personas, ¿no? Y que si eso desapareciese se estaría perdiendo al menos algo muy importante de lo que significa ser persona. Yo me quedé con la idea de que una persona es una persona y no puede ser una persona, o lo que habías comentado, que un objeto no puede ocupar un lugar en el espacio. Pero bueno, supongamos un ejemplo de que, no sé, el típico americano quiera vacacionar en una cultura india y inundándose en la cultura tiene un accidente y el tipo pierde toda su memoria, todos sus recuerdos, y ahí, bueno, se puede decir que lo adoptaría y le meten en su mente todo otro tipo de fundamentos, de bases, religiones, hasta otro tipo de concepto de alma. Entonces, como usted había comentado, o sea, por la idea práctica, pues podría ser igual, no sé, por tus huellas capilares o por tus células. Pero bueno, ahí ya tu pensamiento, tu psicología sería pues totalmente distinta. ¿Serías la otra persona o cuál personalidad se puede decir que tomarías? O sea, este es un ejemplo muy vinculado al experimento del ojo, ¿no? De qué pasaría si intercambian las conciencias un crítico con un zapatero, ¿no? Y se discutió también bastante al principio del siglo XX, ¿no? De si pierdes tu memoria, entonces eres una persona nueva. Lo que pasa es que, por cómo funciona nuestro cerebro, si pierdes la memoria, pierdes la memoria. Eso no significa que estés perdiendo tus creencias, tus deseos, el idioma que hablas, ¿no? Todas esas cosas están almacenadas en distintas partes del cerebro, ¿no? Si realmente estuviese perdiendo todas sus propiedades psicológicas, creo que ya ni siquiera sería capaz de aprender nada nuevo, ¿no? Que sería un vegetal, porque somos capaces de aprenderlo porque cuando lo aprendemos somos niños y nuestro cerebro es muy plástico y nos permite aprender esas cosas. Pero si pierdes todas tus propiedades mentales ya con 40 años, no vas a ser capaz de aprender a hablar un idioma nuevo, ¿no? Y aprender un sistema de creencias. Entonces, creo que siempre estarías conservando suficientes vínculos psicológicos como para considerar que sigues siendo la misma persona a pesar de que no lo recuerdes. En este sentido se hizo un estudio bastante interesante porque no se suelen hacer estudios empíricos sobre la identidad personal, ¿no? Al menos desde la psicología. Y ese fue un estudio empírico de preguntarle a la gente qué es lo que os importa sobre la identidad personal, ¿no? Y descubrieron que mucho más importante que la memoria, a la gente le importa más la capacidad de efectuar juicios morales, ¿no? Como que si tienes una misma postura moral sobre el mundo, se considera que es la misma persona. Es decir, si mi abuelito tiene Alzheimer y ya no recuerda quién soy yo, pero si le pones ante determinadas situaciones, sigue comportándose como se habría comportado 20 años antes, ¿no? Porque sigue teniendo las mismas condiciones morales. Entonces, eso es lo que me permite decir que sigue siendo mi abuelito a pesar de que no me recuerdo.
A mí me convence esta postura, ¿no? De que a nivel práctico nunca va a ser posible perder todas sus propiedades mentales y siempre va a haber suficientes propiedades mentales para considerar que sigue siendo una persona. Esta concepción de la identidad personal desde las narrativas sigue siendo dualista. Lo digo por el énfasis que se hace en propiedades mentales por una parte y propiedades corporales por otra. Se hablaba del alma hace rato y que había sido desechada la idea pues de ese dualismo, pero me parece que se sigue haciendo mucho énfasis en propiedades físicas por una parte y propiedades mentales. O sea, se cambian los términos, nada más. O sea, existe una tradición de la que es muy difícil escapar, ¿no? Pues, claro, Locke, cuando empieza a hablar de propiedades psicológicas, parece estar intentando rescatar nuestras intuiciones sobre el alma, ¿no? Y aplicarlas a la psicología, ¿no? Y eso permea casi todo el debate sobre la identidad personal. Si hay teorías narrativas dualistas, que yo conozca solo hay un autor que sea narrativista y dualista, ¿no? Que habla de que nuestra mente es una sustancia narrativa. No sé cómo se come esto de la sustancia narrativa, pero bueno, es lo que él defiende, ¿no? Es Anthony Wood, que trabaja en Sanolaz College en Estados Unidos. Los demás narrativistas están intentando hacer un concepto de narración que sea muy corporizado, ¿no? Atender a una filosofía de la mente mucho más vinculada al enactivismo, ¿no? y a las narrativas actualizadas a través del cuerpo, ¿no? No narrativas específicamente mentales, sino en interacción mente-cuerpo. ¿Y en tu caso? En mi caso, no me convence demasiado esta postura inactiva, o sea, le veo valor, pero creo que al final acaba siendo más importante las propiedades mentales, pero construidas como un constructo lógico, no como una sustancia independiente del cuerpo, ¿no? Va a estar siempre necesariamente distanciada en un cuerpo. Bueno, ¿qué relación podría tener la idea de un yo como un mecanismo de supervivencia? Porque, pues bueno, la vida tiene bastantes dificultades y aquí le gustaría vivir una vida impersonal, ¿no? En la que no fuera algo interior suyo el que está viviendo esa vida. Entonces, ¿qué relación podría tener esto con el problema del personal? Bueno, creo que las teorías narrativas, su punto fuerte es que rescatan esta intuición para las teorías de la continuidad psicológica, ¿no? El hecho de que es una narración construida a partir del sedimento de la propia vida, ¿no? Y ese adoptar una postura concreta y un punto de vista en la vida, ¿no? A partir de nuestras experiencias, que nos hacen unos objetivos vitales definidos por nuestras creencias previas, ¿no? Que nos dan una especie de arco narrativo, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? Creo que es básico y que es una arquitectura necesaria para toda entidad que fuese una persona. Y que creo que, volviendo a la idea del transhumanismo, la pérdida de esa perspectiva narrativa, ¿no? La pérdida de ese punto de vista particular, ¿no? Y una historia que va a tener un fin necesariamente, ¿no? Y se va a dirigir a un fin, es necesario para ser una persona. Porque un robot inmortal no puede ser una persona por eso, porque carecería de ese arco de evolución, ¿no? Que es particular, ¿no? Por cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Y por cómo somos nosotros, construimos nuestra experiencia psicológica, ¿no? Y nuestro ser en el mundo a partir de esa trayectoria. Esta última postura que mencionaba ayudaba al ejemplo del jardinero con el que estoy haciendo un año en jardín. Eso más o menos determinista y quería preguntarles si opina que tiene sentido seguir hablando de personas de segundo determinismo. No creo que sea necesariamente determinista. O sea, no se trata de que necesariamente porque tuvieses esta historia familiar, entonces quieres participar en el concurso de jardinería, ¿no? Lo que sea. Pero todos nosotros damos una explicación de por qué somos como somos, o al menos reconocemos la legitimidad de determinadas preguntas. ¿Por qué estás arreglando el jardín? Y nadie respondería como de, no lo sé, ¿no? Bueno, algún motivo te ha llevado ahí, ¿no? Si no lo sabes, tienes que darte un golpe en la cabeza, ¿no? Igual, incluso a lo mejor la respuesta puede ser, bueno, pues me ha apetecido en este momento, pero si indagas un poquito más, bueno, ¿por qué te ha apetecido? ¿No? Al final acabas encontrando una historia, que no es una historia determinista, pero es tu historia. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido.